buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos también a estos encuentros para que hablemos de diplomacia científica en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Una conversación necesaria. En esta oportunidad nos acompaña Boris Céspedes Muñoz desde Bolivia. ¿Cómo estás, Boris? Muy bien, gracias. Un gran saludo a todos a través de esta cápsula. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Te saludo muy cordialmente, Pedro, desde La Paz, Bolivia, en la Universidad Católica Boliviana. En efecto, muchas gracias, Boris. Recordemos que Boris, dentro de esta universidad, es el coordinador nacional de proyectos especiales. Y también él, durante el último tiempo, se ha dedicado, como ha sido diplomático de carrera, entonces comparte su tiempo entre la academia y la diplomacia. Boris, quisiéramos partir preguntándote cómo definirías tú la diplomacia científica, tomando en consideración que vienes del ámbito diplomático, eres un diplomático de carrera, pero hoy te desempeñas en la academia. En ese sentido, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? Mira, para mí la diplomacia científica es el conjunto de reflexiones que hace la comunidad científica como expresión de una ciudadanía global activa que impulsa a los diplomáticos como representantes formales del Estado a que puedan abordar de mejor manera lo que se llaman las nuevas amenazas o las amenazas globales, entre ellas, por ejemplo, el cambio climático, la economía del conocimiento, la cuarta revolución industrial, evitando, yo creo, que las brechas entre los países desarrollados y emergentes se vaya profundizando, ¿no? Eh, Más aún cuando debido a los desarrollos que se han dado en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología, la computación cuántica, se crea en realidad un nuevo lenguaje global de comunicación en el plano internacional que yo diría tiene que ver con algoritmos y evidencia científica que cambia un poco el lenguaje diplomático tradicional, más bien discursivo político y que va generando la necesidad de poder ahora eh, obligar de alguna manera, lo he dicho muy fuerte, pero motivar a las diplomacias a que puedan también incorporar en este su lenguaje el tema de la ciencia y la tecnología. Eh, pero a la vez que este lenguaje se haga también comprensible para los actores internacionales, no solamente para los gobiernos, en la búsqueda de generar estrategias que den solución a estos problemas internacionales, a estas nuevas amenazas tan complicadas, en un contexto en el que ya verdaderamente se supera el tema de las soberanías absolutas y en el cual los problemas ya no son solamente internos, sino que tienen una característica de ser problemas intermésticos, es decir, internos y a la vez internacionales, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno nuevo y yo creo que la diplomacia científica responde a la sociedad contemporánea en la que vivimos y para mí, voy a ser incluso radical y si me permiten me voy a jugar un poco más, yo creo que es una rama ya de la diplomacia actual. Es una rama de la diplomacia actual, así como lo es, por ejemplo, el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho humanitario. La diplomacia científica ya se constituye en una rama de lo que es la diplomacia y también, ¿por qué no?, de las relaciones internacionales. Esa es un poco mi aproximación. Ujú. Sí, en efecto, que vemos cada vez más como las acciones o los sucesos que pasan en otros puntos del globo impactan directamente y rápidamente en nuestros contextos nacionales. Entonces, por eso este concepto de interméstico que mezcla o que trae sobre un mismo punto las actividades internacionales con las domésticas. Y eso también queda muy presente en esta columna que tú escribiste en el diario La Razón,
una columna que intitulaste ¿Qué es ser diplomático de carrera? Y también en esa columna tú señalas en parte lo que estás diciendo ahora, cómo poco a poco las academias diplomáticas alrededor del mundo están tratando de adaptar los contenidos tradicionales de la formación diplomática, como tú señalas, el derecho internacional, en fin, a estos nuevos desafíos, a estas nuevas amenazas, a estas nuevas realidades que emergen en la esfera internacional. Entonces, en ese sentido, Boris, que al leer esta columna, queríamos preguntarte cómo podrían estas academias diplomáticas formar de mejor manera o preparar a los futuros cuerpos diplomáticos para este contexto. Muchísimas gracias. Si me permites, quisiera también comentar el contexto en el que surge, digamos, este artículo. Como pasa en muchos países, y Bolivia no es la excepción, eh, las academias diplomáticas han estado en un proceso de crisis en nuestra región y se ha dado una pugna entre lo que se llaman los diplomáticos de carrera y aquellos funcionarios que sin haber egresado formalmente de las academias diplomáticas son parte de los ministerios de relaciones exteriores. Un fenómeno que en el último tiempo, sobre todo en nuestra región, se ha dado fuertemente, ¿no? Algunos le llaman la politización de los ministerios de relaciones exteriores. Lo que nosotros queríamos centrar es la necesidad más bien de que para poder enfocar bien el trabajo de las academias diplomáticas, más allá de estas pugnas entre diplomáticos formales y aquellos que no han egresado de una academia diplomática, la necesidad que tienen nuestros países a partir de la formación de sus diplomáticos es que se conviertan en espacios de profunda reflexión, por decirlo de alguna manera, espacios donde surja un pensamiento crítico o se promueva, más que surgir un único pensamiento, que se promueva el pensamiento crítico. Es decir, que cumplan un rol académico, como su nombre lo dice, academias diplomáticas, pero abierto, muy abierto a todos los actores de la sociedad para realmente ser consecuentes con la idea de que la diplomacia es una diplomacia de Estado y no de sectores, llámese gobierno y qué sé yo. Y que desde luego encuentra en la comunidad científica, tanto nacional como, ¿por qué no, internacional, actores fundamentales que hoy no pueden estar ausentes de cara a los desafíos que tiene incluso nuestra región en el contexto internacional. Entonces, eso era un poco el sentido y me parece que estas academias deberían servir como esos espacios de profunda reflexión para abordar estos temas, que en general no es igual en todas partes, pero en general en nuestra región han estado un poco descuidados, ¿no? Han estado descuidados. Si nosotros vemos, por ejemplo, la realidad, y permítame el ejemplo, del impulso que ha tenido la ciencia en Brasil, en la Argentina, en los años 60, no es que ahora hayan perdido protagonismo, pero no hemos impactado como región como deberíamos impactar, a pesar de todo el potencial que tenemos, ¿no? Como región incluso. Y yo pienso y estoy casi convencido de que una articulación desde las academias diplomáticas en una reflexión sobre la ciencia nos posicionaría incluso internacionalmente de mejor manera y podemos liderar, como está pasando con países como Colombia, como Chile, en estos temas, insertarnos en este espacio que se va a dar tarde o temprano en la reflexión internacional a propósito de este nuevo orden mundial también que está en disputa, ¿no? Ujú. Estamos en un contexto, no hay que olvidarlo, de reordenamiento mundial, pero donde si uno hace una lectura muy rápida, la ciencia, la tecnología juegan un rol fundamental. Solo pensar cómo se ha producido, se ha llevado adelante el desenlace, por ejemplo, de lo que fue la Guerra Fría, fue básicamente por el factor científico-tecnológico.
y ahora se evidencia con mayor fuerza de que el tema de la ciencia, la tecnología, influye de manera decisiva, no solamente en el mundo de la diplomacia, sino en la necesidad de que la comunidad científica, y ya con un sentido más regional, pueda encontrar los espacios para ser parte de las políticas exteriores de cada uno de los países, pero ¿por qué no también pensar en una política regional en este campo? En efecto, utilizar la comunidad científica latinoamericana como una herramienta para la integración regional también sería una buena iniciativa que está un tanto descuidada. Boris, para culminar nuestro encuentro, queríamos preguntarte qué otras recomendaciones darías tú para que la diplomacia científica florezca aquí en nuestra región. Me parece fundamental plantear los espacios de integración. Ahora que el proceso mismo, visto de manera macro, está muy debilitado por todos los sucesos que han pasado a nivel internacional, incluso el tema de la pandemia nos ha mostrado lo débil que eran nuestros sistemas de integración. Yo creo que se abre una gran oportunidad para que a propósito de, de esta especialidad llamada diplomacia científica, se pueda articular un espacio regional para reflexionar sobre estos temas y incluso impulsar el proceso más amplio de integración en nuestra región. Entonces, las redes apoyadas en las academias diplomáticas que podrían servir como los hubs que juntan o reúnen a comunidades ya más formales, científicas de las universidades, a los propios investigadores o qué sé yo, y articular, digamos, redes, hermanamientos, proyectos de cooperación sur-sur. En el fondo, la idea de plantear quizás una agenda, o mejor dicho, una agencia eh, sudamericana en principio de diplomacia científica podría ser algo que aglutine mucho interés y que motive el desarrollo de la diplomacia científica en nuestra región. Ujú. Tremenda Si, iniciativa. si, Sí, si sí, me permites, sí, mil Boris. disculpas, si me permites, pero esto va, se cimienta siempre en la idea de que ya no son tiempos de individualismo, es más bien importante fortalecer la cooperación, pensar que el futuro de cualquiera de nosotros, no solo en la región, sino en el mundo, está condicionado por trabajar en conjunto, en equipo, y no pensar en pequeño, no pensar solamente en los intereses de cada uno de los países, de Bolivia, sino más bien poner todo el talento, todos los recursos y todo el esfuerzo sobre la mesa para construir verdaderamente una comunidad basada en el bien común, ¿no? Que es lo que se aspira. Va a ser la manera, yo creo, de poder mitigar las grandes diferencias que tenemos incluso al interior de la región, pero también las diferencias que se pueden ir dando en este nuevo orden internacional a propósito de las consecuencias que va a tener no solo la pandemia, sino también el tema de la guerra, ¿no? Que estamos enfrentando hoy en día. En efecto, sí, y esto de trabajar en conjunto, de colaborar, de cooperar y de cada uno aportar con su grano de arena, es algo que las científicas y los científicos saben hacer muy bien y lo hacen desde hace tiempo. Muchísimas gracias una vez más, Boris, por estas inspiradoras recomendaciones y reflexiones que nos compartes. También queríamos aprovechar de agradecer a todo el equipo de Diplocientífica que hacen posible estos encuentros. Diplocientífica es la red y también el observatorio de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Si las personas que siguen esta transmisión están interesadas en saber más acerca de esta columna escrita por el profesor Céspedes, vamos a dejar el vínculo de esta publicación aquí abajo en la descripción de este video. Y pues bien, si también están interesadas o interesados en saber más acerca del acontecer sobre diplomacia científica en nuestra región, les invitamos a que ingresen a nuestro sitio web. Es diplomaciacientífica.org.
Así que con esto terminamos la conversación. Muchísimas gracias, Boris. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo cordial.